¿Cómo saber cuándo se vence el plazo para presentar oportunamente una demanda de amparo? En este video te explicaré la expresión conforme a la ley del acto del artículo 18 de la ley de amparo. Si ya te notificaron de manera personal, por lista, electrónica, por estrados, por cualquier manera que lo permita la ley del procedimiento que estás llevando concretamente, tienes que pasar al segundo análisis, ver lo que dice la ley del acto. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la ley del acto? Bueno, ahí vienen los siguientes ejemplos. Si vas a impugnar un acto derivado de un juicio ejecutivo mercantil, ¿cuál es la ley del acto? El Código de Comercio. Si impugnaras un acto derivado de un procedimiento penal, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si vas a impugnar un acto derivado de un juicio laboral, pues ¿cuál sería la ley del acto? La Ley Federal del Trabajo. Bien, una vez que sacas la ley del acto, lo siguiente que tienes que hacer es ver cómo surten efecto las notificaciones en esa ley o conforme a esa ley. Y aquí es donde hay que tener muchísimo cuidado porque las formas varían y como consecuencia pueden venir equívocos. Ejemplos para que puedan ver de lo que estoy hablando. Materia mercantil, nos dice el Código de Comercio en el artículo 1075, en la parte que me interesa. Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado. Entonces aquí está fijando las reglas para las notificaciones. Supongamos que el acto reclamado nos lo notificaron el día 2 de marzo, personalmente. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Preguntarnos cuándo surte efectos conforme a la ley del acto, y el Código de Comercio nos está diciendo que surten efectos al día siguiente las notificaciones personales. Artículo 1075. Entonces, en nuestro ejemplo, si nos notificaron el día 2, el día 3 surte sus efectos. Ahora sí, ya que sabemos cuándo surte efectos, se empieza a contar el plazo como nos lo dice el artículo 18 de la ley de amparo, es decir, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto. Entonces, el día 4 de marzo sería el día 1, continuando así, 2, 3, etcétera, hasta llegar al día 15, venciéndose el día 25 de marzo. Ese fue el ejemplo de materia mercantil. Ahora hagámoslo con la materia laboral. Supongamos que nos notifican algo el mismo día 2 de marzo, también personalmente, pero estamos en un juicio laboral. Entonces, el acto reclamado deriva de un procedimiento laboral que se rige, es decir, su ley del acto. La ley del acto es la Ley Federal del Trabajo. El artículo que regula las notificaciones es el artículo 747 y nos dice: las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: las personales, el día y hora en que se practiquen. Si el acto reclamado nos notificaron personalmente el día 2, ojo, el mismo día 2 surte sus efectos. A diferencia de con la ley mercantil, que surtía sus efectos al día siguiente, esta ley establece que en el mismo momento surte sus efectos. Tomamos el día 15 como inhábil, hacemos la cuenta y nos vamos a poder percatar que el día 3 de marzo es el día 1 y nuestro amparo se vence el día 24 de marzo. Como pudieron ver, nomás comparando dos materias, ya hay diferencias torales que pueden dar unos errores que serían irreparables si sacamos mal la cuenta. Entonces la idea de este video, la moraleja, es que hay que saber identificar muy bien cómo surten sus efectos las notificaciones en la materia en que estás litigando para que puedas sacar tus cuentas. Así debe aplicarse esa porción normativa del artículo 18 de la ley de amparo. Espero te sea útil este video. Gracias.